Consideramos que la importancia del capital de Marx no es únicamente económica, sino también política, y por ello tratamos de relacionarlo con el análisis de nuestra realidad actual. Nosotros somos profesores, el análisis de lo que vivimos cada día en nuestras escuelas, lo que está ocurriendo en América Latina, especialmente en el Perú. Mencionamos algunas de las situaciones que están viviendo los compañeros del Perú y lo que está ocurriendo a nivel internacional. Carlos Marx es una piedra angular para las luchas del proletariado en el mundo, pues fue, ni más ni menos, el fundador de la ideología científica del proletariado. Su práctica teórica se vinculó activamente con la organización obrera de su tiempo, deviniendo en esa práctica organizativa de intelectual radical burgués a titán del pensamiento y la acción proletaria. Doctor Abimael Guzmán Reynoso. No cabe duda que desde su fundación, nuestra ideología marxista, hoy leninista y maoísta, ha sido objeto de ataques e intentos para aniquilarla, pues representa y siempre representará hasta el logro de nuestra meta final un peligro para la burguesía y sus intereses de clase. Es por ello que lo fundamental hoy en día, para todo marxista consecuente y toda organización que se reivindique marxista, es la defensa del marxismo y del derecho de los marxistas a existir, puesto que sin ideología nada tenemos. Ella impide incluso que podamos claudicar en nuestra causa, retomando las experiencias de los grandes pueblos ruso y chino, que enarbolaron el marxismo llevándolo a etapas superiores del desarrollo de la teoría y la práctica revolucionarias. A su tercera etapa hoy, nos dieron ejemplo de lucha para la construcción de la revolución emancipadora, de la clase obrera y de los pueblos oprimidos del mundo, rumbo al socialismo y el comunismo como meta final. Sociedad sin clases en la que el proletariado emancipará a toda la humanidad, pasando, como dijera Engels, del reino de la necesidad al reino de la libertad. Defender el marxismo y no solo señalar su vigencia es tarea de todos nosotros. Y esta defensa implica dar lucha ideológica cruenta contra los representantes contemporáneos del humanismo burgués y reformistas que con la careta de marxistas engañan al pueblo y tergiversan la ideología del proletariado. Teóricos como Piketty, que centra los problemas del pueblo en la desigualdad y no en el capitalismo. Harvey, que aplica humanismo burgués y revisa los principios teóricos de la obra cumbre de Marx, El Capital. En México, teóricos como Enrique Dussel, que reconociendo la ley del valor de Marx, la distorsiona llevando el análisis no a la explotación capitalista, sino al pobrismo, a la ética e incluso a la teología. En su conferencia magistral en abril pasado en la UNAM, sostuvo que el problema de la humanidad es el exceso de población y que hay que disminuirla, coincidiendo con las posiciones retrógradas de Malthus, negando la esencia del marxismo, diciéndose marxista y conocedor del capital. Niega por otro lado el leninismo, afirmando que es necesario otro sistema, socialista o no. La lucha le costó a Marx la censura y la represión política. La academia, el orden establecido en los diferentes países de la Europa de su tiempo, los poderes mediáticos y el oportunismo en el seno del pueblo, se empeñó por no dejar que se escuchara su voz o se leyeran sus textos. Era el innombrable y producía una incomodidad política que hasta nuestros días seguimos resintiendo, como es el caso de la ley Mordaza que el Estado peruano quiere aplicar para legalizar la criminalización de los marxistas y el pueblo que se expresen políticamente en las calles, declarando vilmente al marxismo como ideología terrorista. La burguesía no cesa en dar lucha ideológica contra el pueblo, y nosotros debemos responder. En el trabajo asalariado, el obrero emplea un tiempo mínimo de su jornal para producir y cubrir el costo de su sustento vital y el de su familia, por medio de la venta de la única mercancía que posee, su fuerza de trabajo, por la cual recibe su salario. Sin embargo, durante la otra parte de la jornada laboral, trabaja gratis generando para el capitalista un plusvalor, un valor extra acumulado, fuente de las ganancias y las riquezas del capitalista. Para sobrevivir, el capital requiere, por su ley intrínseca, indispensablemente de la fuerza de trabajo. Sin ella, no crea valor, no valoriza su capital, dejaría de existir como capital, como clase. La esencia de la vida del capital es producir y reproducir,
crecer su valor para no perecer. Su esencia es aumentar su plusvalía, expresada en aumentar sus ganancias, para lo cual hará cualquier cosa que le sea posible. Otra ley económica del movimiento de la sociedad moderna es la de la tendencia decreciente de la tasa de ganancias, que también algunos niegan o cuestionan, porque demuestra también el carácter inevitable de la desaparición del capitalismo, pero que no se hará totalmente por esta ley, solamente por esta ley, sino como Marx establece en el Manifiesto Comunista, también por las leyes del socialismo científico, por la ley de la necesidad del partido. En la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, Marx demuestra que el crecimiento de la composición orgánica del capital, capital muerto, no creador de valor, es más rápido que el crecimiento de la tasa de plusvalía, única creadora de valor. Es decir, el capital muerto crece como una montaña frente a un crecimiento más pequeño de la creación del valor, lo que se traduce en términos contables que sus pérdidas son más importantes que sus entradas, producidas por la creación de valor. Esta relación dialéctica económica impide el crecimiento objetivamente, el crecimiento tendencial de sus ganancias, lo que determinará, independientemente a la voluntad de unos u otros burgueses, que defenderán su supervivencia cualquiera que sea el costo contra las masas y los pueblos, cualquiera hayan sido sus promesas. Caminarán violentamente en sus guerras imperialistas de rapiña por un nuevo reparto del mundo contra los pueblos, contra la clase obrera. La ley de la tendencia decreciente nos explica en momentos actuales el capitalismo mundial. Hoy en día, en su etapa imperialista, como al ser monopolista, parasitario y agonizante, y al estar en su naturaleza el sufrir crisis de acumulación, crisis cíclicas cada vez más fuertes, se ve en la necesidad de imponer al pueblo explotado el predominio del capital financiero internacional y de los monopolios imperialistas, cuyo objetivo no es otro que el saqueo y el robo de recursos naturales de los pueblos del mundo. La conquista de mercados nuevos por medio de guerras de rapiña, el nuevo reparto de medios de producción, la explotación de nueva mano de obra más barata, en resumen, la intensificación de un nuevo proceso de acumulación originaria de capital fundada en el robo, el despojo y la sobreexplotación, con la cual el imperialismo intenta reestructurarse, salir de su crisis para no llegar a su inevitable fin histórico. Los estudios recientes en varias universidades de Estados Unidos y Europa corroboran con las propias cifras y datos oficiales cómo para los últimos 100 años de capitalismo esta tendencia decreciente de sus ganancias se desarrolla. Estudios de varias universidades mexicanas para los últimos 80 años corroboran con los datos y cifras oficiales mexicanas esta importante ley de Marx de la tendencia decreciente de la tasa de ganancias para México, de crecimiento no rectilíneo sino sinuoso, con crisis de acumulación del capital, iniciada una desde los años 20 del siglo y otra en los años 70, producto del crecimiento acentuado de la composición orgánica del capital en los años 50 y 60. Como en el plano internacional, lo que determina y se expresa en una nueva crisis de acumulación del capital, que aparecen como grandes crisis de la globalización. A partir de ello, podemos comprender las políticas económicas de la burguesía mexicana, de los diferentes gobiernos en nuestro país, sus políticas salariales y agrícolas, antiobreras y anticampesinas, sus políticas estatales y neoliberales, sus políticas monetarias, de cambio, de mercado, de precios, fiscales, de exportación y de importación, de sus tratados de llamado libre comercio, de sus voluntades, donde sus voluntades son solo complementarias a estas leyes. Me parece importante comentar en primer lugar que Marx fue un pensador, desde nuestro punto de vista, el pensador más importante en la historia del pensamiento humano, que tuvo un interés por las diversas disciplinas. A Marx le interesaba entender, consideramos nosotros, la realidad en su conjunto. No había un ámbito, tanto de la sociedad como de la naturaleza, que no fuera del interés de Marx.
Su interés en el ámbito de las ciencias sociales pues tiene que ver con ramas como el derecho, la filosofía, la economía, la ciencia política, etc. La historia, desde luego. Su formación lo llevó finalmente a poder formular las tesis centrales de la concepción materialista de la historia, del materialismo histórico. En esta concepción sabemos nosotros que reconoce Marx a la estructura económica, a las relaciones sociales de producción, a la forma en que los hombres se organizan para producir la riqueza material, reconoce ahí el basamento de la sociedad. Dice Marx, lo jurídico no puede explicarse por sí mismo, lo político no puede explicarse por sí mismo, incluso lo cultural o lo ideológico no pueden explicarse por sí mismos. Son todos estos ámbitos de la vida social que tienen que entenderse a partir de la estructura económica, porque lo político, lo jurídico y lo ideológico resultan ser funcionales a la estructura económica, contribuyen a la preservación y reproducción de la estructura económica. Esto hace que Marx coloque su atención de manera central precisamente en el estudio de las relaciones de producción, en el estudio de la estructura económica, específicamente de la sociedad capitalista. El capital va a ser un estudio profundo, amplio, minucioso de la estructura económica de la sociedad capitalista, las relaciones sociales de producción que caracterizan a este régimen de producción, sus tendencias, sus perspectivas, el tema de la crisis, etc. ¿Cómo comienza el capital? El capital inicia con el estudio de la mercancía. Dice Marx, la mercancía es la forma en que se nos presenta la riqueza social en la sociedad capitalista, es la unidad de esta riqueza. Marx reconoce en la mercancía un carácter dual, es un valor de uso y es un valor de cambio. Esto estaba ya dicho por la economía política inglesa, encontramos las categorías de valor de uso y valor de cambio en Smith, en David Ricardo, pero Marx profundiza en este estudio de la naturaleza dual de la mercancía y entiende Marx que este carácter dual de la mercancía, como valor de uso y valor de cambio, está vinculado al carácter dual del propio trabajo, y es una contribución original de Marx. Marx entiende que el trabajo puede entenderse en su carácter abstracto y en su carácter concreto. El trabajo concreto es el creador de valor de uso. Cuando habla Marx del trabajo concreto se refiere a la forma específica en que se desgastan las capacidades físicas e intelectuales del individuo para crear un valor de uso específico, una mercancía que satisfaga una necesidad concreta. Cuando habla Marx de trabajo abstracto, se refiere al mero desgaste de las capacidades físicas e intelectuales sin tener presente la forma en que estas fueran desgastadas. Y entonces concibe a la mercancía como cristalización, como objetivación del trabajo humano. En la silla, en la pluma, en la ropa, en el calzado, en la lámpara, en la mesa, está objetivado, cristalizado, materializado el trabajo humano. Cuando habla Marx de valor de cambio, se refiere a la proporción en que se intercambian las mercancías, y dice Marx, si dos mercancías se intercambian, es finalmente porque en ellas existe la misma cantidad de trabajo cristalizado. ¿Y cómo medir la cantidad de trabajo? Pues en términos del tiempo que se requiere para producirlo. Y esto lleva a Marx a introducir la categoría de tiempo de trabajo socialmente necesario como el tiempo que se requiere para producir la mercancía en las condiciones medias de destreza, de intensidad y con las fuerzas productivas, herramientas, instrumentos y técnicas de uso general. El análisis de la mercancía resulta fundamental porque es la forma específica en que se materializa el trabajo social en la sociedad capitalista. Si nosotros nos ubicamos en la sociedad feudal, ahí no vamos a encontrar una sociedad mercantil, ahí los productos del trabajo no están destinados al mercado, al intercambio privado, pero sí en la sociedad capitalista. Una vez que Marx explica la mercancía en estos términos de una manera muy amplia y profunda en el Capital, entonces estudia el dinero y desmitifica el dinero. El dinero no es, dice Marx, más que una mercancía que se aparta del conjunto de las restantes mercancías para cumplir la función de ser un equivalente general, para facilitar el proceso de intercambio. Y uno de los propósitos fundamentales del tomo 1 del Capital pues es explicar cómo surge la plusvalía, de qué manera emerge esta. Primero demuestra Marx que no es la esfera de la circulación, es decir, el espacio donde tiene lugar el intercambio de mercancías, la mera compraventa de las mercancías, no es el estudio en esta esfera lo que puede dilucidar la manera en que se constituye la plusvalía. Dice Marx, tenemos que abandonar esta esfera para trasladarnos a la esfera de la producción, donde podemos entender el surgimiento de la plusvalía. Y explica la plusvalía precisamente a partir de reconocer que la fuerza de trabajo es una mercancía. La fuerza de trabajo son las capacidades físicas e intelectuales del trabajador que le permiten realizar una labor concreta, específica. Y en esta sociedad son una mercancía. Se compran y se venden esas capacidades. ¿Quién las vende? Su poseedor, el obrero. ¿Quién las compra? Pues el que tiene los medios de producción, la maquinaria, la materia prima, la fábrica. Y esto se da en el marco de un contrato jurídico en el que formalmente aparecen con calidad de vendedor el obrero y de comprador de esta mercancía, fuerza de trabajo, el capitalista. Y la fuerza de trabajo para Marx es una mercancía peculiar, es fuente de valor. Señala Marx con precisión la diferencia que existe entre trabajo y fuerza de trabajo.
Dice Marx, lo que el capitalista paga al obrero no es el trabajo que realiza, sino su fuerza de trabajo. Es decir, le pagan lo necesario para que se reproduzca él mismo, para que reproduzca sus capacidades físicas e intelectuales que evidentemente se desgastan en el proceso laboral. Pongo un ejemplo concreto. Pensemos que el obrero, para subsistir diariamente, consume mercancías que son la objetivación de 2 horas. Todos los días él consume mercancías en su calzado, vestido, artículos para el aseo, alimentos, etcétera, que son la objetivación de 2 horas. Eso no le impide al obrero trabajar 8 horas. Las 8 horas que él trabaje van a quedar incorporadas al producto que él está elaborando, pero ese producto le pertenece al capitalista. De esta manera, el obrero entrega 8 horas de su trabajo diario. Si la jornada se respetara en México y fuera de 8 horas, entregaría 8 horas y recibiría un salario por el que se puede apropiar de 2 horas del trabajo social. La diferencia es de 6 horas y esas 6 horas serían precisamente la plusvalía. Esa sería la forma en que se explicaría la ganancia del capitalista. ¿Cómo se revela entonces el capitalista? Pues como miembro de una clase parasitaria que vive del trabajo ajeno. Se devela con toda precisión y claridad la explotación de la fuerza de trabajo. Si el obrero tiene que vender su fuerza de trabajo, pues obviamente es porque carece de medios de producción. No tiene otra posibilidad para subsistir si no es poner en venta su fuerza de trabajo. Una vez que Marx dilucida la plusvalía como apropiación del trabajo ajeno, una vez que revela que el capitalismo es un modo de producción fundado en la explotación de la fuerza de trabajo, pasa Marx, dentro del propio tomo 1, a explicar las formas en que puede elevarse la plusvalía, en que puede acrecentarse el grado de explotación de la fuerza de trabajo. Y aquí Marx nos habla de la prolongación de la jornada laboral. Claro, entre más horas trabaje el obrero, pues más valor crea. Si en lugar de ser 8 fuera de 10 horas la jornada, pues no se queda con 6, como en el ejemplo que poníamos, sino con 8. De las 10, 2 son tiempo en que el obrero crea valor para sí mismo y las 8 restantes serían plusvalía. De tal manera que el incremento de la jornada laboral es una forma de acrecentar la explotación y la ganancia del capital. Otra forma que plantea Marx tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Si las mercancías que consume el obrero, en lugar de producirse en 2 horas, se pudieran producir solamente en 1 hora, pues entonces de la jornada de 8 horas, el patrón no se apropiaría de 6 como plusvalía, sino de 7, ¿verdad? 7 trabajaría para el patrón y 1 hora para sí mismo. De tal manera que el desarrollo tecnológico aplicado a las ramas que producen los medios de subsistencia del obrero permite abaratar las mercancías que consume y de esa manera, pues, acrecentar la plusvalía. Y Marx menciona otra forma también de acrecentar la ganancia. Puede ser que ni se alargue la jornada, ni los medios de subsistencia del obrero se produzcan más rápido, sino que simplemente al obrero se le pague un salario cada vez menor, un salario real menor, aunque con ese salario no pueda adquirir íntegramente los medios que requiere para subsistir. Y esto entonces supone también un acrecentamiento de la explotación y se deriva de ahí el acrecentamiento de la ganancia para el capitalista. Más adelante, Marx analiza la incidencia que el desarrollo tecnológico tiene sobre la clase obrera, muestra que la maquinaria siempre se introduce en función de la búsqueda de una mayor ganancia, aunque la maquinaria convierta al proceso de trabajo en un proceso cada vez más tedioso, en un proceso que parcializa al obrero y que lo somete a una actividad mecánica, monótona, embrutecedora de alguna forma. Analiza en este capítulo 13 del tomo 1, maquinaria, gran industria, lo que representa la fábrica para el obrero y el desarrollo tecnológico, que en lugar de beneficiar a la clase obrera, pues se vuelve contra ella y termina siendo solo un instrumento de mayor explotación. Más adelante, en una siguiente sección del tomo 1, Marx estudia el proceso de acumulación de capital. Y es una parte fundamental porque aquí Marx analiza cómo la plusvalía puede no solamente ser utilizada para el consumo del capitalista, sino que él puede ocupar una parte de su ganancia para reinvertirla como capital, y en ese sentido estaríamos hablando de acumulación de capital. Eso supone que el capitalista en un siguiente ciclo adquiera más fuerza de trabajo, adquiera más medios de producción. ¿Y con qué está comprando esta fuerza de trabajo adicional? ¿Con qué está comprando estos medios de producción adicionales para explotar a la fuerza de trabajo? Pues con la plusvalía, con el trabajo impago de la clase obrera obtenido en un periodo previo. Y esto lleva a Marx a plantear una ley fundamental de la crítica a la economía política, que es la ley general de la acumulación capitalista. Aquí dice Marx, a medida que se desarrolla la tecnología, las máquinas, dicho en términos muy generales, desplazan a los trabajadores. Y entonces, no solamente desplazan a los trabajadores, sino que cada trabajador con la nueva maquinaria puede producir más, va a consumir más materia prima. Y esto hace que el capitalista, para explotar al obrero, tenga que ponerlo frente a una masa mayor de medios de producción.
tiene que invertir más en medios de producción. La inversión, en lugar de dirigirse mayoritariamente a la compra de fuerza de trabajo, con el desarrollo tecnológico se dirige mayoritariamente a la compra de medios de producción. Pero la explotación viene del consumo de la fuerza de trabajo, de tal manera que la plusvalía no se va a acrecentar en la misma medida en que se acrecienta la inversión de capital. Más aún, el crecimiento de la población ocupada va a ser menor al crecimiento de la inversión de capital. Insisto, porque una parte cada vez mayor se va a la compra de medios de producción. Y esto entonces lo que viene a plantear es que va a surgir una población sobrante, que Marx denomina ejército industrial de reserva. ¿Quiénes están ahí? Pues la masa de trabajadores que no pueden encontrar empleo, pero que están ahí para las variables necesidades del capital. Y estos trabajadores desempleados, a los que ha desplazado de alguna forma la maquinaria, pues ejercen una presión sobre los ocupados. Los ocupados, los que tienen empleo, para no ser desplazados, se ven obligados a aceptar las condiciones que imponga el patrón. Jornadas mayores, salarios menores, obligarlos a trabajar con intensidad mayor, etc. Y entonces esto lleva a Marx a plantear esta ley general de la acumulación capitalista, señalando pues, que a medida que se acrecienta la acumulación y la riqueza, pues al mismo tiempo se acrecienta el ejército de reserva y la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Dice Marx, la acumulación de la riqueza, lo dice en el capítulo 23 del tomo 1 del Capital, dice la acumulación de la riqueza en un polo es al propio tiempo, pues, la acumulación de la miseria, el tormento del trabajo, la esclavitud y degradación en el polo opuesto, donde se encuentra la clase obrera, que produce su propio producto como capital. ¿Qué nos está diciendo Marx con esta ley general? Que a partir del desarrollo del capitalismo no se puede esperar para la clase obrera sino una creciente explotación, un deterioro permanente y continuo de sus condiciones de vida y de trabajo. Bien, por otra parte, ya transitando al tomo 3 del Capital, en este tomo, pues Marx introduce una categoría fundamental que es la tasa de ganancia, que mide el grado de rentabilidad de la inversión de capital. Y Marx va a mostrar con todo rigor cómo a medida que se desarrolla el capitalismo la tasa de ganancia va a venir descendiendo, la caída tendencial de la tasa de ganancia. ¿Y por qué desciende la tasa de ganancia? Pues por lo que mencionábamos, cada vez una mayor parte se invierte en medios de producción. En relación con el capital total, cada vez es menor la parte que se invierte en fuerza de trabajo, pero es esta parte la que genera la plusvalía, de tal manera que la tasa de ganancia, definida como la plusvalía entre el capital total invertido, pues tiende a ser cada vez menor. Para explotar a un trabajador, cada vez tiene que invertir más y más y más el capitalista. Y esto supone que los niveles de rentabilidad de la inversión vayan decreciendo, vayan disminuyendo. Y es muy importante este planteamiento de Marx porque finalmente plantea un límite para la existencia misma del modo de producción capitalista. En el texto o en los textos o los trabajos de Marx, donde presenta la concepción materialista de la historia, Marx señala que una estructura económica, que unas relaciones sociales de producción llegan a entrar en contradicción con el desarrollo de las fuerzas productivas. Cuando se desarrolla la tecnología, los instrumentos y las técnicas para producir, resulta que al alcanzar cierto nivel de desarrollo de esas fuerzas productivas, las viejas relaciones de producción se convierten en una traba para el desarrollo posterior de las fuerzas productivas. Y entonces dice Marx era un periodo de revolución social. La vieja estructura económica es obsoleta, anacrónica, decadente. Tiene que disolverse para dar paso a una nueva estructura económica, a un nuevo modo de producción. Esto es consistente con el planteamiento del tomo 3. El desarrollo de las fuerzas productivas se traduce en la caída de la tasa de ganancia, en el decremento de los niveles de rentabilidad de la inversión de capital. Las fuerzas productivas hacen entonces que las relaciones capitalistas se opongan ya al desarrollo de las fuerzas productivas. Y, diríamos en este sentido, se abre un periodo de revolución social. Esto lleva a Marx a plantear de manera muy concreta que el capitalismo no puede entenderse como un modo de producción inmutable, eterno, permanente, sino que corresponde únicamente a un momento específico del desarrollo histórico de la humanidad. Obviamente la economía vulgar niega estas tesis. Lo que pretende la economía vulgar, ajena completamente al quehacer científico, es hacer una apología de la sociedad capitalista. Y la crítica de la economía política, el marxismo nos muestra los límites de manera muy precisa y claros para este modo de producción. ¿Qué es lo que plantea Marx? Pues la necesidad de avanzar hacia el socialismo, hacia el comunismo, hacia la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. ¿Por qué el capital es un arma o una herramienta de lucha de los trabajadores? En primer
término quiero decir que las obras de Marx en general fueron hechas para la clase obrera. Pero déjenme hacer un desliz, un paréntesis, y decirles que quien se ha apropiado de este pensamiento hoy en día es la clase media. Una crítica que se le ha hecho a Marx es de que todas sus profecías, así dicen, han fracasado. Socialismo real en la ex Unión Soviética, por ejemplo, en donde él decía que para que el socialismo se instaurara debería ser en los países más altamente desarrollados, y este era un país que acababa de salir del feudalismo, la servidumbre todavía seguía existiendo y cosas de ese tipo, ¿no? Y también hay una frase que cita que para transitar de una sociedad menor hacia una superior, eso está por ejemplo en el manifiesto del Partido Comunista, se necesita desarrollar al máximo las fuerzas sociales de producción. Entonces, ¿por qué se cayó el socialismo real? Es una pregunta que abre un amplio debate y que realmente no se ha acabado y hay que darlo. Por una sencilla razón, necesitamos ver en qué falló. ¿Fue Marx? Le echan la culpa a Marx, a eso voy. No, no fue Marx. Marx nos dotó en su tiempo y espacio de las herramientas teóricas y fue el mejor momento de entender el desarrollo de la evolución de las sociedades. Pero no era un profeta. No era un profeta. Una crítica que podemos hacer a esta gente que dice que Marx se equivocó es que esta gente no aplicó el socialismo científico. Por eso, con mucho respeto para algunos compañeros que tienen una visión maoísta, trotskista, stalinista, las revoluciones de otras latitudes en tiempo y espacio son completamente a esta realidad. Y tenemos la obligación, si queremos hacer la revolución o ser consecuentes con el marxismo, apropiarnos lo más rigurosamente posible de esta realidad para poderla entender, comprender y poder hacer propuestas revolucionarias. Y en este sentido estaremos entrando a un momento de creación de teorías revolucionarias o extensiones, porque Marx, repito, no dio para todo, enunció muchas cosas. Por ejemplo, la ley tendencial de descenso de la tasa de ganancia. Pero también hay contratendencias, porque las cosas no son lineales. Él las veía en constante contradicción. Esto es fundamental. Entonces, nos dota de las herramientas teóricas metodológicas para entender la realidad. Sus estudios están realizados para la liberación del proletariado, que él insiste en que es la clase revolucionaria por excelencia. Y aquí había que hacer diferenciar entre proletariado industrial y proletariado, porque luego habla de esa manera, o sea, de los trabajadores productivos y del proletariado en general, de los que nada tienen, o de la compactación de las diferentes clases sociales en solamente dos, antagónicas históricamente, proletariado y burguesía o capitalistas, que ya lo describieron perfectamente nuestros compañeros. Entonces, la aportación de Marx, repito, es habernos dotado de las herramientas para poder entender, desentrañar los fenómenos en su esencia. Y en su esencia, por ejemplo, podemos hablar de la enajenación, porque muchos fenómenos los vemos y decimos, es producto de esto, pero nos quedamos en la inmediatez, en el fenómeno, no profundizamos. Y la invitación que hace precisamente Marx, con su método de estudio, que lo utiliza brillantemente en todas sus obras y fundamentalmente en el Capital, es penetrar a lo más recóndito del fenómeno para mostrarnos sus contradicciones. Por eso, en el primer capítulo de la mercancía del Capital, describe a la mercancía como la unidad económica del sistema capitalista, que está compuesta por dos valores, el valor de uso y el valor de cambio. Tenemos la obligación de recuperar estas experiencias y concluyo con lo siguiente. Repito, el gran legado de Marx es habernos dotado a la clase obrera, pero no solamente a la clase obrera, sino a la humanidad,
de las herramientas para poder apropiarnos científicamente de la realidad, porque si la realidad fuera transparente no se necesitaría de la ciencia. Entonces nos dio esto para penetrar en lo más profundo y hacer las transformaciones históricas que van a llegar. Esperemos que sea con nosotros, o al menos empujar de una manera rigurosa para que esto, el parto sea lo más rápidamente posible y lo menos doloroso, para transitar a un estadio superior de la humanidad.